¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy paso a compartirles unas psicografías que estuve estudiando sobre Benjamín Solari Parravicini. Estas van a ser solamente 5 de una primera parte sobre Benjamín Solari Parravicini y el sentido espacial. Y próximamente voy a hacer una segunda parte sobre Benjamín Solari Parravicini, también explayándome más sobre este tema. Bueno, voy a empezar haciendo una breve introducción sobre quién es Benjamín Solari Parravicini. Él, también conocido como el Nostradamus argentino por sus visiones premonitorias y sus psicografías, nació en Buenos Aires, Vicente López, un 8 de agosto de 1898. Y desde que tuvo la primera abducción, que fue a una edad adulta ya, a la salida de un boliche que quedaba en el microcentro, al que había ido con su hermano, decidió salir de noche, ¿no? Hacia el obelisco. O sea, salió caminando, se sentó en un banco para descansar. Y allí tuvo su primer experiencia paranormal, ¿no? Con unos seres altos que lo abordaron de 2 metros, que bueno, aparentemente lo abdujeron y de ahí no recuerda bien porque regresó a las horas. Y a partir de ahí empezó a tener contacto con estos seres superiores y con su guía espiritual llamado Fray José de Aragón, que había sido un fraile del siglo anterior y también lo guiaba espiritualmente en este camino de las psicografías, quienes se enviaban mensajes y visiones porque luego él de esa manera las podía plasmar y las podía revelar a través de sus pinturas. Así que, bueno, de esta manera vamos a empezar. Les muestro la primer psicografía, que es esta que está acá. Como pueden ver, dice: en América del Sur, la Argentina luchará su libertad por la libertad de las libertades. La libertad de la luz, paz. Bueno, acá, por ejemplo, dice que la Argentina luchará porque él tiene el conocimiento y sabe que la conciencia es una facultad del alma. ¿Esto de qué se trata? De que no hay que hacer las cosas para agradar a los demás, para poder crecer, sino que es necesario actuar siendo uno mismo y siendo fiel uno con uno mismo, ¿no? Porque solamente de esa manera vamos a poder florecer como personas y estar en armonía, ¿no?, con el universo, que es muy importante. Y de esa manera sí, realmente poder crecer. Porque todos nosotros fuimos creados para el autoconocimiento y debemos aprender de las realidades e intentar ser holísticos. Que la palabra holística significa uno con el todo. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, esto se logra, por ejemplo, uno de los métodos es elevando nuestro espíritu hacia la clave del sol. ¿Y qué es la clave del sol? Es un estado emocional superior. ¿Y por qué? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, para eso hay que vivir más en el presente, poniendo en práctica esta clave. ¿Cómo lo logramos? Con revelaciones o señales de luz, que pueden ser meditando, teniendo pensamientos positivos también sobre todo esto. Porque a través de la meditación lo que logramos es entrar en nuestro plano astral, dentro de la 4ª dimensión, con nuestro cuerpo astral que está dentro del físico, y de esta manera nos conectamos con todo lo que vibra de manera superior, como por ejemplo los sueños, en donde también en el plano astral habitan ángeles, arcángeles, el Cristo, los ultra, y todo esto para cumplir un designio, ¿no? que puede ser tanto el designio de nuestras vidas, como también, como dice acá, como vemos, en la Argentina. Bueno, les voy a pasar la segunda, que también es muy importante, que dice, lo pueden ver acá.
Dice, el hombre del Evangelio en su descubierta fe dirá, vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios, vengo porque traigo a Jesús. Bueno, en esta segunda psicografía nos comenta sobre la realidad que estamos atravesando. Una humanidad con una mentalidad disfuncional, en donde en vez de exaltar al Señor Todopoderoso, sigue a falsos dioses. Y esto es lo que nos hace perdernos en el camino, ¿no? Porque así dice la psicografía, vengo porque traigo a Jesús. ¿Y Jesús quién es? Es el Cristo Salvador. El Cristo Salvador es esa luz que nos guía hacia la verdad y la vida. Después, ahora vamos a pasar a la tercera. A la tercera, que es esta que vemos acá. ¿Ven? Que dice, una nueva educación llegará para el niño nuevo. Ella será superior, porque el niño nuevo sabrá al nacer. ¿Ven? Acá hay un niño nuevo, como pueden observar, y dos como maestros enseñándole. Bueno, a mi interpretación, esta nueva educación nos profetiza que Benjamín Solari Parravicini en su momento, para que el niño nuevo, aquel que venga ahora a la nueva tierra, empiece a educarse sobre la base de nuestras raíces y de nuestra historia. Por ejemplo, este lugar que se llama el Café de Marco es una recreación de una esquina muy concurrida de Buenos Aires colonial. Y allí se encontraba el místico Café de Marco, ¿no? Que data de la época de Rosas y Belgrano, donde allí se reunían los próceres para debatir sus ideas y otras cosas. Por eso este lugar, que también se los recomiendo, está declarado sitio de interés cultural por la legislatura porteña. ¿Y por qué es esto? Porque lo que hace es rememorar la historia, ¿no? En este caso es la Revolución de Mayo. Y esto nos ayuda a recordar nuestra historia. Porque si los nuevos ADN, ¿no?, ya vienen reprogramados con más células activadas, y para la nueva era y para todo esto que está aconteciendo, y se dice que la edad del hombre también va a aumentar, o sea, van a vivir más de 100 años, y todo, entonces es más importante, con más razón debemos recordar quiénes fueron nuestros antepasados, los patriotas de nuestra tierra y de la nación. Entonces, visto esto, paso directo a la cuarta psicografía, que es esta que podemos ver acá, ¿no? La vemos bien. Y acá abajo le voy a leer lo que dice. Dice, el naviero azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño, pues el hombre le habrá olvidado por el oro. En presencia real, el naviero hablará en forma telepática del gran universo, de planetas, de hombres superiores y de civilizaciones asombrantes, y dirá, todo es obra de Dios. El naviero con empeño recalcará, todo es de Dios como tú lo eres, hombre terreno. Abandona ya el fetichismo, el afán de nuevos dioses, de nuevos conductores y de religiones nuevas, pues no serán. Aprende a ser de Dios y serás. Bueno, acá cuando dice el naviero azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño, está hablando de un cambio de paradigmas, de modelo de creencias para adoptar una realidad en común. Y esta realidad estaría basada en un cambio de percepción sensorial. Por eso el programa se llama el sentido espacial, porque hablamos de dimensiones superiores a nivel de materia sutil. Y esto lo que hace es que podamos medir entre el tiempo y el espacio a través de los 5 sentidos, ¿no?
¿Y cómo lo hacemos? Bueno, una de las formas es con nuestra intuición, por ejemplo. En la psicología se trata también este tema demostrando cómo es nuestra relación con el mundo que nos rodea. Porque así todo, con los cambios que hubieron y la evolución, todavía hay personas que van detrás del oro y de lo superficial. Aún sabiendo que esto es meramente material, o sea, es algo compuesto por átomos. Lo dijo Einstein, de hecho, el científico alemán, que descubrió que la luz tiene peso interdimensional, no como la masa o cualquier cosa material, que es una medida de energía densa y nada más. Esto es la luz y va más allá. Tiene un peso interdimensional y nos puede transportar a otras dimensiones. Todo esto en el plano astral, que es el plano astral es el mundo donde habitan estos seres superiores de los que voy a hablar en la segunda parte. Bueno, sigo con la última psicografía para no darles tanta información, por eso lo dividí en dos partes, y es esta que vemos acá, que dice: la humanidad encierra odio en su interior, la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. La humanidad será partida en dos partes y esas partes se destruirán sin escuchar la voz del alto. Razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clase frente a clase. Llega la explosión y llega la desolación. Llega la primer muerte que asustará y no frenará. Llega Om. Bueno, acá nos está diciendo básicamente que los preparemos para un acontecimiento que nos puede desestabilizar a todos. Porque no solamente habla de una guerra como la que vemos en el presente, donde dentro del terreno político y armamentístico vemos que disidentes involucrados como Vladimir Putin, Zelensky, con todas estas organizaciones gubernamentales como la OTAN, que es el Tratado Atlántico Norte, o los conflictos que hay con el Medio Oriente, entre la Unión Europea y la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, sino que nos plantea, cuando dice razas contra razas, y dice: la humanidad encierra odio en su interior. Es algo interior, no es solamente lo que podemos ver, ¿no?, a simple vista, como las guerras. Y lo que podemos observar es que esto sucede porque no logramos adecuarnos a esta realidad de nuevos conocimientos. Y eso es porque los yoes inferiores, ¿cuáles son los yoes inferiores? La impaciencia, el egoísmo, eso altera nuestro sentido espacial, que es la dimensión en materia sutil, y por eso es que nos condiciona de manera negativa o errónea. ¿Y cómo lo hace esto? Y atrofiando nuestras realidades. O sea, empezamos a distorsionar la realidad porque nos llenamos de esos sentimientos negativos, digamos. Entonces, para que no, de esa manera no podemos avanzar en el mundo tridimensional. Y es entonces, si nosotras nos acomodamos a esto y logramos cambiar todo de manera positiva, vamos a poder activar esos sentimientos que son del alma, como por ejemplo la intuición y más todavía también la telepatía, equilibrando nuestros chakras, armonizándonos, y con otros métodos también, ¿no?, que hay muchos. Y bueno, y este final, que es el que ven acá,
que como pueden ver es como un ser sosteniendo a dos con esto que les estaba diciendo, que es como que hablan de un enfrentamiento de dos potencias, que podría ser este que yo les dije recién, el de Rusia con Ucrania, el de Vladimir Putin con Zelensky, o algo más profundo que todavía no logramos deducir, ¿no? Así que bueno, este sería la primera parte, como les decía recién, de estas 5 psicografías y el sentido espacial sobre Parravicini, ¿no? Sobre lo que nos viene vaticinando Parravicini desde que empezó a hacer estas psicografías, más o menos para el 1930, una cosa así. Y esto es la nueva ciencia que todavía no es oficial, pero que se está estudiando y está siendo ampliamente difundida también para el despertar de la conciencia, que es la conciencia tanto emocional como intelectual, que nos conecta con los valores superiores. Y estos valores superiores, como les decía recién, son la compasión, la bondad, la misericordia, y también la intuición, que es muy importante, que es esa vocecita que en nuestro interior que va a hablarnos y va a darnos señales. Cuando nos conectamos con esa intuición y con nosotros mismos, empezamos a notar esas señales que nos advierten sobre lo que está por venir o sobre lo que va a pasar de acá en adelante. Y bueno, más que nada, esto era lo que les quería compartir hoy. Espero que en los comentarios me puedan responder si les gustó o no. Y bueno, los espero en la segunda parte con más datos sobre el sentido espacial y Parravicini. Gracias. Sure.